Bienvenidos a una nueva entrega de Geopolítica Cuántica. Soy JMR Salinas, hombre a cargo del canal. La esencia del mismo es todo tiene que ver con todo. Vamos a leer un artículo de Thierry Meyssan en Red Voltaire del 17 de octubre. Me interesa entender la complejidad del asunto Oriente Próximo. Como cualquier asunto, vemos la punta del iceberg con los medios de comunicación oficiales, pero debajo está la gran información. Esto es un poco como el consciente y el inconsciente. El consciente es la superficie de muchas cosas que pasan en nuestro interior, pero lo gordo está debajo del iceberg. Aquí pasa lo mismo. Hay que entender que hay mentes oscuras, hay mentes psicópatas, hay mentes sociópatas, hay mentes manipuladoras. Digamos de alguna manera que en todas partes cuecen habas, como se suele decir aquí en España. Y en mi opinión, claro que hay entidades demoníacas, claro que hay entidades que manipulan energías y mentes. En cualquier caso, hay una élite humana en el planeta que domina el mundo y domina las mentes desde hace milenios. Ahí arriba en esa élite seguramente también hay una gran complejidad y hay luchas entre facciones. Por lo tanto, cuando analizamos la complejidad de un suceso y cuando damos pie a la posibilidad del atentado de bandera falsa o el autoatentado, hay que abrir la mente para entenderlo. Desde la lógica de esas mentes oscuras, es muy inteligente hacerlo así. Ellos van a seguir explotando siempre el extremismo y la polarización del ser humano. ¿Vale? O ahora eres 100% pro-israelí o eres 100% pro-palestino. Hay que tratar de huir de sus extremos, porque de eso se benefician esas élites oscuras. Y otra cosa importante es entender que los aparentes enemigos, en la superficie mediática, los aparentes enemigos, entre bambalinas, a veces llegan a acuerdos y no son tan enemigos, o son más bien aliados, o socios circunstanciales, incluso desde décadas atrás. Y otra cosa importante que creo interesante también recalcar es, hay acontecimientos que marcan el rumbo del planeta, del mundo, de la humanidad, que no son de la noche a la mañana, no nacen por una impulsividad, ni mucho menos. A veces hasta se preparan con décadas de antelación. Y no os quepa la menor duda que cualquier grupo terrorista, cualquier grupo armado, sea cual sea, tanto en financiación como en idea original y en estrategia, está infiltrado, está intoxicado, está manejado, está movido por esas élites, con todos sus mecanismos. Vamos a leer el artículo de Thierry Meyssan del 17 de octubre. Me interesa especialmente el asunto de las causas. Voy a leeros las causas de todo lo que ha pasado. Yo a lo mejor añado alguna de mi cosecha. Se titula La censura militar israelí esconde la verdad. Era el aspecto más importante de la operación diluvio de Al-Aqsa, pero no lo notamos. El ataque contra Israel no fue una exclusividad de los yihadistas del Hamas. Fue una acción conjunta de 4 grupos armados. Es la primera vez desde hace 50 años que los palestinos de Gaza se unen en una acción conjunta. Nos guste o no, llegan a su fin los largos años de indiferencia occidental ante los sufrimientos de los palestinos. Ahora habrá que comenzar a aplicar el derecho internacional. Bueno, aquí hago yo un paréntesis y es tanto las resoluciones de la ONU no cumplidas por Israel, tanto lo que sale de los acuerdos de Oslo en el año 93 y esa idea de 2 estados que convivan en paz. Bien. Yo estoy seguro que tanto en el ámbito, en el bando israelí como en el bando árabe de la zona, no todos están de acuerdo con la idea de los 2 estados, por supuesto que no. Tampoco en el mundo árabe hay un asunto o hay una idea monolítica y todos a una, ni mucho menos. Es interesante tener esto en cuenta. En el artículo que escribí la semana pasada basándome en los despachos de agencias de prensa occidentales y árabes, ya pasados por el filtro de la censura militar israelí, el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, la operación diluvio de Al-Aqsa, se describe como una acción del Hamas. Pero no fue el Hamas el único participante.
La decisión de realizar la operación fue tomada por un centro de mando unitario de la resistencia palestina. El Hamas, que fue ampliamente el principal componente, aportó la mayor cantidad de hombres, pero también participaron otros 3 grupos de la resistencia palestina. La Yihad Islámica, grupo jomeinista de confesión sunita, el Frente Popular de Liberación de Palestina, marxista, y el Frente Popular de Liberación de Palestina, Comando General. La prensa occidental resaltó los crímenes cometidos por algunos de los atacantes, pero omitió la actitud respetuosa de los demás. Al tratar de verificar las informaciones iniciales, resultó que las acusaciones sobre supuestas violaciones y alegaciones sobre decapitaciones de bebés no eran más que propaganda. No es nuevo ni sorprendente el comportamiento parcializado de ese periodismo tuerto y mendaz. Bueno, paréntesis. La guerra de propaganda está servida, y más hoy en día con el ámbito de las redes sociales. El Hospital Bautista de la Franja de Gaza. Son informaciones tan contradictorias permanentemente. A veces cuesta decantarse hacia una versión u otra, y esto ha pasado en la guerra de Ucrania como pasó en la guerra de Siria. Entonces a veces es importante, pues tener la duda permanente, una duda sana. Esta nueva precisión modifica la interpretación de lo sucedido. Ya no se trata de una operación yihadista organizada por la rama palestina de la Hermandad Musulmana, sino de un ataque conjunto de los palestinos de Gaza. Solo el movimiento Al-Fatah, que se mantiene alejado de los grupos antes mencionados, no participó en la acción. El objetivo de la operación no era matar judíos, aunque así lo hicieron algunos yihadistas del Hamas. Vamos a bajar aquí. Bueno, luego hacemos aquí pone 1, luego vemos las notas y alguna es interesante. Los israelíes contabilizaban 2.700 muertos en total. Sino la operación, más allá de, para mí, auténtico terrorismo de Hamas, para mí, lo digo yo. Aunque luego hay muchas formas de terrorismo, cuidado, y hay muchos matices con los conceptos de terrorismo. Pero bueno, básicamente creo que podemos entender que terrorismo es sembrar el terror. Bueno, hay muchas modalidades y cada uno defiende que algo es un acto guerrillero, un acto de defensa propia y no terrorismo, y el otro al revés, ¿no? Cada uno utiliza los términos a su conveniencia. Bien, continuamos. El objetivo de la operación no era matar judíos, aunque lo hicieron algunos del Hamas, sino tomar prisioneros civiles y militares para canjearlos por los árabes presos en las cárceles israelíes de alta seguridad. Los israelíes capturados no son necesariamente combatientes, también hay civiles. Todos fueron sacados de los lugares donde se hallaban sin darles la posibilidad de vestirse. Para recordar cómo trató el ejército de Israel a los prisioneros egipcios al final de la Guerra de los 6 días, del año 67. En todo caso, es importante recordar que el conflicto israelo-palestino no es una guerra clásica entre dos estados. Israel no ha definido sus fronteras y Palestina no es un estado reconocido, sino un enfrentamiento entre dos poblaciones. Se trata de una situación muy particular en la que los palestinos no están representados por un estado y los israelíes tienen responsabilidades adicionales como potencia ocupante. Además, todo sucede después de que el Consejo de Cooperación del Golfo, el Grupo de los 77, la Liga Árabe, la Organización de la Cooperación Islámica y China solicitaron el pasado 15 de mayo a la ONU la suspensión de la membresía de Israel hasta que el Estado hebreo se decida a respetar sus compromisos. 1. ¿La operación diluvio de Al-Aqsa sorprendió a Israel? Aunque el gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu afirma que la operación palestina sorprendió a Israel, eso no es cierto. El ataque estaba planificado desde los enfrentamientos registrados en mayo de 2021. Según CNN, el Hamas entrenó a sus hombres específicamente para esta operación, a lo largo de año y medio y prácticamente a la vista de los militares israelíes. No hace falta que lo diga la CNN, ¿no os parece? El Hamas construyó en Gaza 6 campos de entrenamiento, donde incluso rodó vídeos de propaganda que fueron publicados varias semanas antes del ataque. En marzo pasado, el Hamas envió a Rusia una importante delegación, cuyos miembros hicieron saber al ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, que la paciencia del movimiento había llegado a su límite y que su cólera estaba en marcha.
También este mismo año Irán organizó una serie de discusiones entre las diversas fuerzas que se oponen a Israel en la región, el Hezbollah libanés, la Yihad Islámica y el Hamas. Esas discusiones tuvieron lugar en Beirut, la capital libanesa, bajo la presidencia del general Ismail Qani, comandante de la fuerza Al-Quds de los Guardianes de la Revolución iraníes. Los encuentros se organizaron para reconciliar a los grupos participantes que antes se habían enfrentado en el campo de batalla tanto en Gaza como en Siria. Aquellas reuniones se hicieron públicas en mayo pasado y la prensa libanesa mencionó incluso la preparación de la operación conjunta del 7 de octubre. En conclusión, Irán hizo posible la reconciliación entre las facciones palestinas. El 30 de septiembre, el director de la inteligencia de Egipto, Kamel Abbas, telefoneó personalmente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para prevenirlo sobre la inminencia de una gran operación del Hamas contra Israel. Las autoridades de Egipto, país que lucha contra la hermandad musulmana, sentían inquietud al ver que el Hamas, rama palestina de la cofradía, se preparaba a la vista de Israel. Paréntesis, por ejemplo, la hermandad musulmana egipcia, por ejemplo, es considerado un grupo terrorista por la propia Arabia Saudí y, por supuesto, el propio Egipto. Otro paréntesis. ¿Hay similitudes con el 11S? Por supuesto que las hay. ¿En qué hay similitudes? En innumerables indicios, innumerables señales evidentes puestas en bandeja antes del 11S, que evidentemente daban a entender, daban a concluir que se avecinaba lo que se avecinaba. Mira, quienes se nieguen a atreverse a poner en duda a los gobiernos, cualquier gobierno de cualquier signo político, de cualquier ideología, quien se niegue por completo a poner en tela de juicio sus versiones oficiales, bueno, pues mejor que siga viendo La Sexta, Antena 3, 4, la 1, la 2, la BBC, etcétera, etcétera, etcétera. Que vea los medios de comunicación oficiales, pero la lógica y el sentido común nos llevan hacia otro lado. Aquí había permanentes indicios antes de ese 7 de octubre. Pero fijaros, se enteró todo el mundo en la región menos quien se tenía que enterar. Curioso, ¿no? Otro paréntesis. Sí, claro que hay mentes oscuras estadounidenses, israelíes, árabes, chinas, rusas, da igual. Hay grupos de poder, mentes oscuras, personajes que conocemos públicamente pero que son manejados por otros grupos y por otros personajes no conocidos, que no tienen ningún problema en función de sus intereses últimos en sacrificar a su propia ciudadanía. Es decir, nadie acusa a la ciudadanía israelí, como nadie acusa a la ciudadanía estadounidense o a la ciudadanía árabe. No, 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 no. Ellos mismos son capaces de atentar y hacer daño a su propia ciudadanía en función de sus grandes objetivos e intereses, en ese mundo en el que están instalados. Bien. El 5 de octubre la CIA también advirtió al Mossad sobre la inminencia de la operación de la resistencia palestina, operación cuya envergadura consideraba tan grande que inquietaba a los especialistas de la agencia estadounidense. Sin embargo, según afirma el New York Times, los informes de la CIA al Mossad no mencionaban las nuevas técnicas de combate que la resistencia palestina finalmente utilizó. Solo entonces los servicios de inteligencia israelíes se reunieron para evaluar la amenaza. El Shin Bet contraespionaje y el Amán, la inteligencia militar, participaron en esa reunión. Todo lo anterior indica que el primer ministro Netanyahu y su oficina mintieron a sus conciudadanos cuando afirmaron que el Hamas los sorprendió. 2. ¿Por qué el gobierno de Israel permitió la muerte de sus conciudadanos? Hay más de una hipótesis, veamos 4 de ellas. Los colonos instalados ilegalmente en Cisjordania están sobrerepresentados en el actual gobierno israelí de coalición y permanecieron sordos y ciegos ante los preparativos que se desarrollaban en Gaza. 2. El jefe del gobierno de coalición gubernamental, Benjamín Netanyahu, fiel a la ideología de su padre Benzion Netanyahu y del mentor de este último, el ucraniano Ze'ev Jabotinsky, está empeñado en acabar con la presencia palestina tanto en Gaza como en Cisjordania, en aplicación de la fórmula una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. 3. El propio Netanyahu espera realizar su viejo proyecto de guerra contra Irán, y la operación sería el pretexto idóneo para iniciar ese conflicto, con la esperanza de extender la influencia de Israel en el Medio Oriente.
4. Los discípulos estadounidenses del fascista alemán Leo Strauss esperan dar continuación a lo que ya comenzaron en Ucrania y utilizarían la operación palestina como pretexto para justificar una ampliación de la guerra contra Rusia. Estas 4 hipótesis no se excluyen entre sí, tampoco son exhaustivas. Otro paréntesis mío. Efectivamente no se excluyen entre sí y todo se puede entremezclar. Hipótesis que se están valorando en estos días. Si el complejo militar estadounidense necesita conflictos armados y guerras para dar salida a todo ese gran negocio de la industria militar. Por supuesto que eso es así y viene siendo así desde hace muchísimo tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, hay un gran negocio con Ucrania, lo habría aquí en Oriente Medio, y por supuesto luego está ese mercado negro donde se derivan de ese gran negocio, digamos, entre comillas, oficial, luego se derivan un montón dentro del mercado negro, un montón de ramificaciones hacia un montón de conflictos armados en el mundo. Sí, bueno, eso es una cosa interesante desde el punto de vista del medraje económico, correcto. Pero luego está el contexto geopolítico actual. Los acontecimientos están absolutamente disparados, acelerados. Está habiendo una revolución en las relaciones internacionales y en los centros de poder del mundo. De repente aparece un grupo, un bloque, que es el de los BRICS, que el 1 de enero va a recibir nuevos miembros como Arabia Saudita o Argentina. Es un bloque sorprendente, con una organización también muy potente y que va a hacer frente a ese bloque occidental y a la OTAN, al brazo armado de Estados Unidos. Y en ese mundo unipolar que nace cuando cae el muro de Berlín, ese bloque unipolar, ese imperio anglosajón, desde su lógica evidentemente no lo puede consentir. Por lo tanto, en todo ese reajuste internacional, en las relaciones, en la lucha por las materias primas, por las rutas comerciales y por ese poder político, cultural y económico, por supuesto militar, hay en esa reorganización, en ese choque de trenes entre China y Estados Unidos y todo lo que arrastra China, Rusia por un lado, esas economías emergentes, etcétera, 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 Estados Unidos reacciona. Esa élite del Estado profundo estadounidense reacciona. Esas facciones ideológicas como la de Leo Strauss reaccionan. Normal, que reaccionen desde su lógica, normal. Como hemos dicho otras veces, aquí no hay valores, principios, ética ni corazón. Hay de todo menos eso. Y por supuesto que generar un conflicto gordo en Oriente Medio es mover todo el tablero del ajedrez planetario y por lo tanto no le pones fácil a los BRICS ni a las potencias emergentes, ni a China, ni a Rusia, le vas a poner fácil ese reajuste internacional, ¿vale? Movemos el tablero, todo se lía, se entremezcla y no les importa que se produzca esta guerra. O sea que para mí eso me parece importantísimo también. Aparte del asunto de esa reorganización territorial encabezada por los colonos israelíes, apoyada por parte de su gobierno y por parte de esas élites. Y luego esa reorganización, ese movimiento del tablero en Oriente Medio afecta al planeta entero y especialmente va a afectar y está afectando a Europa. Esto sería largo también de contar, vale. Como decía hace poco en otro vídeo, hay un mesianismo religioso judío para acelerar ese final de los tiempos, esa batalla final del Armagedón y la venida del Mesías judío. Yo estoy seguro que hay alguna facción de ese tipo. Y no os quepa la menor duda que dentro de esa indignación oficial árabe y musulmana frente al tema palestino, eso es a nivel oficial y mediático y de quedar bien de cara a la galería, ¿no? Pero seguramente luego en ese mundo musulmán y árabe se entremezclan intereses encontrados y no todo el mundo a lo mejor está tan a favor de esa reorganización o de ese apoyo incondicional al pueblo palestino. Cuidado con esto. Simplemente lo que quiero decir es que no os fiéis nunca de las apariencias. Dudar es sano, llegar a la verdad absoluta es imposible prácticamente, y es buscar recovecos, buscar carreteras secundarias, salirnos de la autopista oficial, y en esas carreteras secundarias podemos encontrarnos alguna sorpresa que nos pueden ampliar el abanico de pensamiento y de entendimiento de las realidades. Ese es mi consejo. 3. La comparación con el 11 de septiembre del 2001. Los dirigentes israelíes están comparando el ataque del Hamas con los atentados realizados el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington.
Con esa comparación buscan resaltar el comportamiento bárbaro del adversario y hacer ver que en el bando del bien fue atacado por sorpresa, con lo cual ellos mismos justificarían las subsiguientes guerras. Esa comparación se basa en el hecho que el Hamás se presenta a sí mismo como la rama palestina de la hermandad musulmana y que el presunto promotor del 11 de septiembre, Osama Bin Laden, fue formado por Mohammad Qutb, el hermano de sangre del pensador de la cofradía Sayyid Qutb. Pero esa comparación no se sostiene. Es imposible que Al-Qaeda perpetrara los atentados del 11 de septiembre. Las autoridades estadounidenses nunca pudieron responder a las objeciones que expuse públicamente sobre su versión oficial. El famoso libro de Thierry Meyssan, La gran impostura, que os recomiendo. Y desde entonces han aparecido nuevos elementos que contradicen la versión oficial de la administración del presidente George Bush. Hoy en día, el 54% de los estadounidenses no cree la versión de la Comisión Investigadora Presidencial. Además, si bien todavía no se sabe con certeza quién organizó los atentados del 11 de septiembre, sí se ha logrado identificar un grupo implicado, el Proyecto para el Nuevo Siglo estadounidense. Y uno de los principales miembros del PENAC, el tristemente célebre Elliot Abrams, es precisamente el organizador del cambio de régimen que Netanyahu ha logrado implementar en Israel y que la oposición israelí califica hoy de golpe de Estado. Dado el siniestro historial de Elliot Abrams, implicado en el genocidio organizado en Guatemala contra la población maya por el terrorista israelí Yitzhak Shamir y el general guatemalteco Efraín Ríos Montt, condenado en Estados Unidos por haber mentido al Congreso y por su papel en el escándalo Irán-Contras, es muy razonable que nos interroguemos sobre el papel que ese personaje ha podido desempeñar en la evidente pasividad del actual gobierno israelí ante la preparación del ataque del Hamás. Paréntesis. Condeno absolutamente el terrorismo yihadista, venga de donde venga, Al-Qaeda, el Estado Islámico, que luego son grupos que están infiltrados incluso por la inteligencia occidental también, y que hacen un papel geopolítico, lamentablemente, ¿no? Y por supuesto Hamás y estos yihadistas que están atentando en Europa y que Europa tiene que reaccionar ante esta barbaridad. ¿Cómo hemos permitido entrar a tanto degenerado y tanto salvaje? Que nada tiene que ver con un islamismo, con un islam moderado, un islam pacífico. Pero lamentablemente hay un montón de gente que se le va la pinza. Pero de igual manera, ese terrorismo que ahora mismo estoy condenando, vamos a analizar la historia del Mossad. Es complicado, ¿eh? ¿Qué servicio de inteligencia potente no está implicado en actos de terrorismo a lo largo de las décadas? Bueno, ahí lo dejo. En julio pasado, el presidente demócrata Joe Biden incluyó al controvertido Elliot Abrams, republicano, en la Comisión Consultativa Bipartidista de Estados Unidos sobre la diplomacia pública, que en realidad se encarga de supervisar la propaganda estadounidense a través del mundo. ¿Quién armó al Hamás? El punto 4. Una operación tan sofisticada, el diluvio de Al-Aqsa, exige medios y datos de inteligencia que solo un Estado tiene a su alcance. Los atacantes utilizaron armas fabricadas en Estados Unidos, en la desaparecida Unión Soviética y en Corea del Norte, armas que circulan en Líbano y en Palestina. Hasta ahora se han formulado 3 hipótesis. La hipótesis de una responsabilidad iraní no se sostiene debido al acuerdo histórico entre el fundador de la hermandad musulmana, Hassan al-Banna, y el imán Jomeini, el fundador de la República Islámica de Irán. De hecho, ese país ha desmentido con vehemencia en la ONU toda implicación iraní en el ataque contra Israel. Sin embargo, esa es la teoría que defiende el ya mencionado Elliot Abrams. Irán no es responsable del diluvio de Al-Aqsa, sino de la reconciliación entre las facciones palestinas. La hipótesis sobre una supuesta responsabilidad rusa no se apoya en ninguna prueba. Lo máximo que puede decirse en ese sentido es que el conflicto en Palestina puede absorber recursos que las potencias occidentales podrían dedicar a Ucrania, lo cual redundaría en beneficio de la operación militar especial rusa. También provocaría un alza de los precios de los hidrocarburos, lo cual favorecería a Rusia, a Moscú. Pero la realidad es que Rusia no dispone de medios para implicarse en un nuevo frente mientras lucha en el frente ucraniano. Además, Moscú ha luchado constantemente desde la creación misma de la Federación Rusa, contra los grupos armados vinculados a la hermandad musulmana. Sin embargo, esa es la teoría que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expuso ante los miembros de defensa de los 31 países miembros de la OTAN, reunidos en Bruselas el 11 de octubre. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, intervino por videoconferencia en el mismo sentido.
La hipótesis que sí se sostiene es la de la responsabilidad, atención aquí, turca. Además de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan organizó en Turquía el último congreso del Hamas, los principales dirigentes del Hamas residen actualmente en Turquía, como algunos dirigentes de la Hermandad Musulmana, también distribuidos entre el Reino Unido y Qatar. Sabiendo que la CIA estadounidense seguía los preparativos de la operación del Hamas, el secretario de Estado Anthony Blinken se comunicó telefónicamente con el ministro de Exteriores de Turquía y ex jefe de los servicios secretos turcos, Hakan Fidan, en la noche del 6 al 7 de octubre. O sea, precisamente mientras que el Hamas iniciaba su ataque y antes de que el ejército israelí se despertara. Blinken telefonó después a los ministros de Exteriores de Israel y de Palestina e inmediatamente volvió a llamar por segunda vez al ministro turco, a quien llamaría todavía una vez más la tercera. Finalmente, durante la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN, el secretario de Defensa Lloyd Austin reveló que Estados Unidos ha solicitado a Turquía que intervenga para obtener la liberación de los rehenes estadounidenses. Pero no precisó si esa solicitud se hizo antes o después del envío del grupo naval estadounidense encabezado por el portaaviones USS Mariano Rajoy. Digo, Gerald Ford, disculpad. Vale, vamos a hacer una cosa. Nos quedamos en este punto del artículo, finalizamos esta primera parte y ahora, a renglón seguido, trabajaré la segunda parte del artículo, segunda parte del programa de geopolítica cuántica. Así que, sí, porque queda bastante por comentar. Bien. Bien, amigos, pues nos vemos en la segunda parte. Aquí ya hay material de sobra para reflexionar. Y bueno, muchísimas gracias a todos los suscriptores de Geopolítica Cuántica. Y muchas gracias a cualquier persona que, aparte de poner interés en lo que se comparte en este canal, pues encima lo difunda. Es un honor para mí, para el hombre a cargo del canal. Yo soy también responsable de los servicios de inteligencia de Geopolítica Cuántica. Yo soy el jefe de todo, de todas las instituciones y todos los servicios en todas las áreas propias de un gran Estado. Pues yo soy el responsable de todo eso en Geopolítica Cuántica. Y quiero mandar un beso muy especial a Alba. Alba es una seguidora, colaboradora muy cercana mía. Gracias por todo tu interés. Nos vemos en la segunda parte. Hasta pronto.